Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Josué. Hoy vamos a estudiar dos capítulos, el capítulo 11, el capítulo 12. Y vamos a empezar con el capítulo 11, donde Israel conquista el norte de la tierra prometida, en esta serie que hemos denominado La Conquista. Y para entrar un poquito, recuerden que los libros históricos del Antiguo Testamento está dividido en 4 periodos en el panorama general que a mí me gusta mostrar, que vendrían a ser los 5 primeros libros llamados la ley, donde hablan específicamente de la formación de una nación. Estamos hablando Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vamos a entrar en el periodo de la premonarquía, y ahí tenemos 3 libros, Josué, Jueces y Ruth. Ya está. A este periodo lo conocemos como la conquista y el caos, y ahí es donde vamos a estudiar estos 3 libros en los siguientes meses. Ya empezamos con Josué, ya estamos por la mitad, y vamos a después a estudiar Jueces. El tercer periodo, hablamos de la monarquía, y básicamente tanto la unida y la dividida, que empieza con primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, que este periodo se llama el Reino Unido, y luego el Reino Dividido, y todos estos libros ya lo hemos estudiado y están en el YouTube y en la página o en el canal de YouTube de Calvary y en la página también del Facebook. Y el cuarto periodo es la posmonarquía, donde vamos a ver a Esdras, Nehemías y Esther, que son los libros históricos. Ojo, estamos hablando de libros históricos, y este periodo es el exilio y la restauración. Es decir, cuando en el año 586 Judá es llevada a Babilonia, regresan y entran estos libros, pues se llama posmonarquía. Ya no existían ni habían reyes, y es el exilio, y luego viene la restauración. Recuerden que estamos en esta etapa de la premonarquía. ¿Qué les parece si oramos y continuamos con nuestro estudio? Señor, quiero darte gracias en esta hora. Gracias una vez más porque nos permites estudiar tu palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y háblanos, Señor, a través de estos versículos. ¿Qué nos quieres decir? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, revelada para nosotros? ¿Qué debemos aprender de todo estos capítulos? Que tu gracia esté con nosotros y tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones. Te pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Bueno, bienvenida a las personas que se están conectando en este momento por las redes sociales. Un saludo a los hermanos que están desde Tacna, de Lima, que se conectan, algunos, ¿no? De Colombia, de Ecuador, de Chile, también algunos de Centroamérica. Hemos visto que están siguiendo el canal de YouTube. No se olviden que los devocionales salen cada día. Bueno, estamos subiendo ahora lunes, miércoles y viernes, y a veces jueves, pero tenemos otros devocionales que ahí están en este canal, y puedes suscribirte. No olvides suscribirte y darle like a la campanita que esté rellena para que cuando venga un estudio pues puedas acceder. Así que bienvenidos a nuestros hermanos que se están conectando. Entonces, este capítulo 11 vamos a ver el bosquejo. Israel derrota a los ejércitos del norte. Del versículo 1 al 5 vamos a ver que Israel derrota a los ejércitos del norte que se unen y alistan para la batalla. Del versículo 6 al 15, Israel derrota a los ejércitos del norte con la fortaleza de Dios. Y del 16 al 23, que es Israel derrota a los ejércitos del norte y del sur tomando el control. Vamos a leer el versículo 1. Dice el texto: Cuando el rey Jabín de Azor oyó lo que había sucedido, envió un mensaje a los siguientes reyes: al rey Jobab de Madón, al rey Simrón, al rey de Aksab, y a todos los reyes, versículo 2, de la zona montañosa del norte. A los reyes del valle del Jordán, al sur de Galilea, a los reyes de las colinas de Galilea, a los reyes de Nafot-Dor, al occidente. Este rey convoca a todos, como vemos en la imagen, porque ya Israel había conquistado el sur. Ahora estamos viendo el norte, el sur, ahora estamos viendo el este y el oeste. Ahora, versículo 3, a los reyes de Canaán, tanto del oriente como del occidente, y a los reyes de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos en la zona montañosa, y de los heveos en las ciudades que están en las laderas del monte Hermón, en la tierra de Mizpa. Todos estos reyes salieron a pelear, dice el texto en versículo 4. Sus ejércitos unidos formaban una inmensa multitud.
y con todos sus caballos y carros de guerra, lo he remarcado, carros de guerra cubrieron el terreno como la arena a la orilla del mar. ¿Te imaginas un ejército enorme, así como a la orilla? Mira, tengo una imagen, pero era enorme. O sea, se unieron para ir contra el pueblo de Dios. Versículo 5, los reyes unieron sus fuerzas y establecieron su campamento alrededor de las aguas que están cerca de Merón para pelear contra Israel. Ahora vamos a ver del versículo 6 al 15. Israel derrota a los ejércitos del norte con la fortaleza de Dios. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo. Mañana a esta hora los entregaré a todos muertos en manos de Israel. Después licia sus caballos y quema sus carros de guerra. Frente a tanto ejército, frente a tanta amenaza, es interesante cómo en este libro de Josué el Señor se le presenta siempre a Josué. Y sabes, no tengas miedo. Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Y esto es lo mismo para cada uno de nosotros, hermanos. La primera lección que nos trae estos versículos es que no importa cuántas personas, en este caso ejércitos, se iban a levantar contra Israel, y si quizás el número del ejército era más grande que el de Israel, es como un David con un Goliat, pero hay algo que todos debemos de entender y que el Antiguo Testamento nos los ha dicho: Jehová pelea por nosotros. Y hoy es lo mismo. Si Dios es contra nosotros, o a favor de nosotros, mejor dicho, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice el Nuevo Testamento, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Si bien es cierto, no tenemos enemigos así con carros de caballos, ¿no? O caballos mismos y un ejército, tenemos un enemigo que se llama Satanás, el diablo. Tenemos un enemigo que se llama el sistema del mundo, la filosofía de este mundo, que está engañando a nuestros hijos, a nuestras hijas, y nos engaña a nosotros mismos, y es un enemigo también dentro de nosotros que se llama la carne, que son los tres enemigos del cristianos clásicos. Mira, Jehová pelea por nosotros, pero tú no tienes que tener miedo. Tú confía en las promesas del Señor. Si hoy ves que la situación se pone difícil, si hoy ves que la situación está peor quizás de lo que había empezado, no tengas miedo. El Señor nos dice, no tengas miedo. Mañana, le dijo a Josué, se va a resolver el conflicto. Qué bonito sería que mañana se resuelva el conflicto, pero cree, mañana obtendrás una respuesta. Es decir, el mañana va a venir. ¿Qué pasó? Versículo 7. Así que Josué y todos sus hombres de guerra avanzaron hasta las aguas que están cerca de Merón y atacaron por sorpresa. Obviamente, bajo esta revelación del Señor, Josué con todos sus hombres fueron, versículo 8, y el Señor les dio la victoria. El Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Los israelitas los persiguieron tan lejos como Gran Sidón y Misrefot Maim, y hacia el oriente por el valle de Mizpa, hasta que no quedó ningún guerrero del enemigo con vida. Así que vino el ejército de Josué y los persiguió, hermano, los hizo correr, versículo 9, después Josué lició los caballos y quemó todos los carros de guerra, tal como el Señor le había indicado. Ahora miramos los caballos de guerra, y algunos no, especialmente ecologistas o animalistas, no sé cómo, pero ¿por qué va a lisiar a los caballitos, pobres caballitos? Mira, lamentablemente cuando hay guerra, hay muchos inocentes, sean hombres, mujeres o animales, que mueren. En la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo, miren, eran más de 800,000 caballos que murieron. O sea, realmente es increíble. Y Santiago dice que la guerra viene y nace en el corazón de cada ser humano. Este mundo está sumergido en el pecado. La creación misma está gimiendo el día de esperar la redención del Señor. Y si tú eres alguien que estima y quiere mucho a los animalitos, no te sientas mal, porque al final
Dios le ordenó. Y Dios es el creador y soberano de todas estas cosas. Pero, si eso es en el punto de los animalitos, pero los carros de guerra, que vendríamos a ver un poco más de estrategia, el texto dice quemó todos los carros de guerra tal como el Señor le había indicado. Pregunto yo, ¿por qué quemó los carros si eran lo último en armas militares de esa época? Dos teorías. Primero, ellos debían confiar en Dios, no en el armamento. Y número dos, los carros solamente eran usables en las llanuras costeras u otras áreas planas y estos eran montañosas. Así que, de estas dos, yo me inclino siempre por la primera, porque esto es lo que Dios le dijo. Tienes que destruir esos carros. Mejor dicho, mejor que los carros de guerra, ¿a quién tenían? A Dios. Y si Dios otra vez es nuestra arma o nuestro armamento, ¿sabes? No hay ni estrategia, ni cantidad de personas, ni que pueda parar a nuestro Señor. Debemos de aprender igual a tener dependencia y confianza en Dios en medio de una circunstancia tan difícil que estás experimentando. Yo he pasado situaciones difíciles en mi vida, en mi familia, con mi esposa, y pareciera que ya no hay salida, no hay solución, no hay respuesta, ya las cosas parecieran imposibles de resolver. Pero la oración, la confianza en las promesas de Dios, el no pelear, mejor dicho, el no dejar de pelear la buena batalla, el ponerse la armadura de Dios y aprender a depender de Dios en medio de las circunstancias difíciles y no en las armas que pueden ser, oh, mira, si hacemos esto y soluciona, no, aprender a confiar, a tener fe, a confiar, tener fe, a confiar en las promesas de Dios, en el Dios Todopoderoso, no hubiéramos obtenido victorias que hoy nos hacen recordar que Dios ha sido fiel y siempre va a ser fiel. Así que confía en el Señor y sé obediente. Esto es lo que hizo Josué. El Señor dijo que tengo que destruir, lo destruyó, estos carros de guerra que eran lo último en armamentos porque su confianza estaba en el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 10. Luego Josué regresó y tomó Hazor y mató a su rey. Hazor había sido por un tiempo la capital de todos esos reinos, lo pone el escritor de este libro, entre paréntesis. Versículo 11, los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad, sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nadie, hermanos. Entonces no te preocupes de los caballitos, acá ya no se le está perdonando la vida a nadie. Y después Josué quemó la ciudad, también quemó la ciudad, emprendió fuego y destruyó todas esas construcciones. Versículo 12, Josué masacró a todos los demás reyes y a sus pueblos, los destruyó por completo, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor. Versículo 13, pero los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades construidas sobre collados, salvo Hazor, lo cual Josué quemó. O sea, vinieron estas ciudades en las colinas, estamos hablando de las partes altas, y vino Josué y la quemó. Ahora, 14. Y los israelitas se quedaron con todo el botín y con los animales de las ciudades devastadas, pero mataron a toda la gente sin dejar a nadie con vida. Quemaron esas ciudades y como pueden ver, salieron con sus botines y los animales. ¿Y por qué? Porque el versículo 15 dice, tal como el Señor le había ordenado a su siervo Moisés. También Moisés le ordenó a Josué. Y Josué hizo lo que se le indicó. Obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. ¿Sabes, hermano? Cuando miramos estos libros, recuerden que estamos en esta serie de la conquista. Y tengo que volver a mencionarlo. Israel en este momento era el instrumento de hacer justicia de parte de Dios, porque estos pueblos no solamente habían violado o mejor dicho desobedecido o burlado de las leyes de Dios, sino que se habían corrompido a tal punto de que no había justicia. Los seres humanos eran maltratados, humillados, la depravación del ser humano era fuerte y Dios usó a Israel a través de la guerra, a través de lo que estamos viendo, como un instrumento de justicia. Anteriormente usó un diluvio.
utilizó fuego del cielo para Sodoma y Gomorra y ahora está utilizando la espada. O sea, pero eso es porque Dios lo quiere hacer. Y en este libro y en estos versículos estamos entendiendo que tal como Dios le enseñó, tal como Dios le dijo a Moisés, tal. O sea, ¿sabes qué? Hay algo más importante de todo esto que tienes que entender. La obediencia total trae victoria total. Ellos tenían que obedecer y recibieron victoria, porque la obediencia a Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa que nosotros hoy podamos hacer, sean totalmente a veces buenas, entre comillas, porque no hay nada bueno, pero Dios quiere que obedezcamos a Él, sus mandamientos, su palabra. Es mucho más importante que los sacrificios, le dijo Dios un día a Saúl. La obediencia es mucho más importante que hacer ritos externos. La obediencia es mucho más a veces importante que algunas tradiciones religiosas, porque la obediencia a Dios es lo más importante y hará la diferencia entre una persona que viene a la iglesia, que está sentado y que ve a otro que está sentado a su alrededor. Mira, van a pasar los años y la obediencia va a marcar la diferencia, porque quizás uno de ellos no esté más en la iglesia. ¿Y por qué? Por ser desobediente a los mandamientos de Dios. Pero enfrentará derrotas en su vida, enfrentará las consecuencias por ser desobediente, pero aquel que es obediente será bendecido por Dios. Aquel que es obediente a Dios, a lo que Dios le ha revelado, sabes, tendrá victorias en su vida. Vendrán pruebas, vendrán batallas, pero obtendrá victorias. Aquel que es obediente será aquel que persevere hasta el fin. Versículo 16 al 32 ahora. La tercera parte, Israel derrota a los ejércitos del norte y del sur tomando el control, dice el texto. Así que Josué conquistó toda la región, la zona montañosa, mire, todo el Negev, todo el área que rodea la ciudad de Gosén, las colinas occidentales, el valle del Jordán, los montes de Israel y las colinas de Galilea. Acá tengo un mapa, por ejemplo, donde tú puedes ver, no sé si está la región de los hititas, ¿no? De jebuseos, pero también tengo este mapa, recuerdan que cómo es que llegó la conquista desde Jericó y luego pasa hasta Maqueda, Limna, Laquis, Eglón, Hebrón y empieza estas partes del sur de Beersheba, Arad, ahora está yendo al norte y que ahora este territorio, dice el versículo 17, el territorio israelita ahora se extendía desde el monte Jalak, que se eleva hacia Seir al sur, hasta Baal-Gad, al pie del monte Hermón, en el valle del Líbano al norte. Josué mató a los reyes de esos territorios. 18. Después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo, y sabes, después de hacer guerra por mucho tiempo para lograrlo, significa 7 años de guerras, hermanos. 7 años de guerras. Esto es lo que nosotros hoy vemos. Después de 7 años de guerras, él logró conquistar o tener ya posesión del sur, del norte y pronto vamos a ver del este al oeste, casi toda la tierra, porque nosotros hemos leído y en pocos versículos diríamos, wow, todo eso cuando lo hizo. Un día no, lo hizo en 7 años. Ese es el tiempo. Obviamente nosotros estamos estudiando desde una perspectiva, ahora ya han pasado muchos años. Es como leer la historia, ¿no? Y le leemos la historia del Perú en 7 minutos. ¡Wow! Decimos tanto, pero cada día era un desafío. Cada pueblo era un desafío, cada batalla era un desafío, cada territorio era un desafío y ellos lo experimentaron, pero fueron obedientes. Obedientes. Y sabes, esto nos enseña también a nosotros algo muy importante, que es posible tener rápidamente victorias sobre el pecado y cambios en nuestras vidas, pero normalmente es un proceso largo. Normalmente es un proceso largo. Como les dije, leemos y pareciera que lo hizo rápido, y así es nuestras luchas. ¿No? Dicen, oye, obtuvo la victoria, oró y obtuvo la victoria. Sí, pero entre orar y obtener la victoria hay un lapso de tiempo. Hay que mantenerse en confianza, hay que también poner de su parte. Ellos fueron a la guerra, ellos usaron también estrategias, hicieron muchas cosas, pero permanecieron, igual tú,
ora. Y en ese lapso de tiempo, ora, persevera, sé fiel, sé paciente, responsable, amoroso, justo. O sea, hay muchas cosas que tienes que hacer y verás la victoria del Señor. Sí, yo entiendo, hay muchas personas que dicen, yo tengo victorias inmediatas. Sí, pues van a venir, pero normalmente si hay un cambio en la vida, si hay una victoria en tu matrimonio, si hay una victoria en tu hogar con tus hijos, tiene un proceso. Y a veces los procesos no les gusta pasar a muchos. Muchos quieren el resultado y no el proceso. Pero Josué pasó 7 años. Ahora el versículo 19 dice, ninguno de esa región hizo la paz con los israelitas, salvo los heveos de Gabaón, y todos los demás fueron derrotados. 20, porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos, sin compasión, tal como el Señor había ordenado a ¿quién? A Moisés. Y lo que resalta aquí en este texto es que el Señor le endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios es culpable? No, saben hermanos, esto es una metáfora bíblica del control de Dios sobre los acontecimientos humanos para cumplir su propósito. Fue igual. Si tú lees en Éxodo 4:21, no lo vamos a leer, la historia del faraón, y hay más de 10 veces, Éxodo 4, 5, 6, 7, hasta el 14, que ya hemos estudiado y está grabado en el canal de YouTube, no te olvides, todo Éxodo, hermanos, con figuras, con videos, está en el canal de YouTube, muestra que el propósito de Dios se iba a cumplir, que Dios es soberano. Y esto no tiene que ver nada con el libre albedrío, en el sentido de que Dios viene e invade el libre albedrío, no, sino que en su propio libre albedrío o en la propia libertad del faraón y de estos pueblos decidieron ser enemigos de Dios. Y como decidieron de antemano ser enemigos, bueno, el Señor les dijo, toma lo que tú quieres. Es como en Adán y Eva, ¿no? O sea, Dios los creó, a Adán y Eva, ojo, no perfectos, buenos, pero con la capacidad, ojo, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Tristemente, conocemos la historia, eligieron el mal. Con la capacidad de obedecer y desobedecer. ¿Y qué hicieron? En esa capacidad eligieron desobedecer. Aquí se les presenta igual al faraón o a estos reyes, miren, pero ellos la posibilidad, en el caso del faraón, de decirle, deja ir a mi pueblo, o de rendirse, ponerse en paz, pero al final decidieron ser enemigos del pueblo de Israel y Dios, simplemente para cumplir sus propósitos, endureció su corazón. Pero no fue lo primero que hizo, sino fue el resultado de su decisión de cada uno de ellos. Y a esto, pues como les dije, en teología es Dios conoce el futuro, porque Él es omnisciente, y bajo la precognición, porque Él conoce y sabe lo que va a venir, porque Dios es así, y es soberano, este texto dice, todo eso sucedió y endureció el corazón para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Cuál fue el propósito en el faraón? Que el pueblo de Israel salga y no solamente salga para las películas, ¿no?, espectaculares de Semana Santa, sino para demostrar que Él es Dios y derrotó a cada uno de sus divinidades de los egipcios. Por eso es importante que estudien la Biblia y vean, y están los estudios ahí del libro de Éxodo, cada plaga era una de las muestras del poder de Dios frente a sus dioses. Era un desafío, y aquí estos pueblos tenían dioses, eran paganos, tenían ídolos y hasta hacían quemar o hacían sacrificios de seres humanos a sus dioses, pero viene el Dios Todopoderoso, porque eso es lo que ellos decían. El Dios que derrotó, que hizo caer las murallas de Jericó, que derrumbó este pueblo, esta nación de Jaí, ahora viene contra nosotros. Él es el Dios de los hebreos, Él es el Dios de los judíos, Él es el Jehová de los ejércitos y es el mismo Dios que hoy tenemos en nuestras vidas. ¿No te parece maravilloso, increíble, para un amén, aleluya? Porque sabes, al final estamos del lado del único Dios, creador del cielo, del universo, de la vida, y que tiene propósitos eternos y se cumplirán a pesar de el hombre, la ciencia o lo que venga. Dios obrará y hará, miren, muchas cosas con su poder. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículo 23, nos muestra, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Ojo, la omnisciencia.
Y su plan predeterminado, la soberanía de Dios, se llevó a cabo, pero ¿cuándo? Cuando Jesús fue traicionado. Miren, hermanos, a pesar del sufrimiento, del dolor, es un plan que iba a suceder. Y el versículo continúa y dice, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Capítulo 3, versículo 18 del mismo libro de Hechos dice, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Nuestro Señor fue clavado en un madero, hermanos. Sufrió la tortura de la cruz. Pusieron una corona de espinas en su cabeza, atravesaron con sus manos con esos clavos de 15, 20 centímetros. Mira, su cuerpo fue lacerado, pero todo dentro del propósito o el plan predeterminado de Dios. Ahora, Hechos 4:28 dice, sin embargo, todo lo que le hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Ya estaba determinado que Israel pase 400 años siendo esclavos, porque esto Dios le dijo a Abraham. Y si deseas, lee otra vez el estudio. Ya estaba determinado que ellos iban a salir de la esclavitud. Ya estaba determinado que le iba a dar una tierra prometida a Abraham, porque eso le prometió. Porque de ese pueblo iba a venir, de esa tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, pero vino y ya estaba predeterminado la forma en que iba a suceder como un sacrificio vivo para darnos salvación a ti y a mí. Y a pesar del sufrimiento, el dolor o de lo malo que parezca, el propósito de Dios prevalecía. A eso es lo que me refiero. Y así, si tú ves, mira, pueblos, ciudades, animales, no sé, ¿no? Personas, caballitos que están siendo destruidos, hay un propósito divino. Nunca te olvides que Dios es el Dios de dioses, en minúscula, es el Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros existimos gracias a Él, y nosotros existimos porque Él lo quiere, y si somos salvos es por su gracia y misericordia, no por ningún derecho, sino por gracia y misericordia. No merecemos nosotros ser salvos, solo merecemos el lago de fuego, y si hoy somos salvos es para darle la gloria al Creador. Es para que sus propósitos se cumplan, es para que su misión se cumpla. Tú y yo somos siervos del Señor. O sea, en otras palabras, Dios no existe para mí, porque hay teologías y hay doctrinas que enseñan esto, ¿no? No, es que como tú eres el centro del universo, la última Coca-Cola del desierto, como dicen, ¿no? Y piensas que Dios existe para ti y Dios está dispuesto y tiene que obedecer cuando tú declaras y cuando tú decretas, porque tú tienes ahora toda la autoridad. Ese es un engaño, eso no es Biblia. Es al revés. Yo existo para darle la gloria al Señor. Y si soy salvo es para darle la gloria de Dios. Y si estoy aquí, ya sea en la posición que me encuentre, ya sea la profesión que tenga, ya sea el lugar donde esté, es para cumplir su misión y su propósito. Versículo 21. Durante ese periodo, Josué destruyó a todos los descendientes de Anac, quienes vivían en la zona montañosa de Hebrón, Debir, Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos, hermanos, y destruyó sus ciudades por completo. 22. No quedó ningún descendiente de Anac en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecen en Gaza. Ojo, hasta el día de hoy conocemos Gaza, Gat y Asdod. Y todas estas ciudades de Gaza, Gat, Asdod y Anac, ¿saben qué? Si lees Números 12, 21, 22, cuando Moisés envía a los primeros 12 discípulos o espías, sabes que regresan y dicen, no podemos contra ellos, son gigantes, hasta las uvas parecían naranjas, dice hermanos, así grandotas. Tuvieron miedo, pero sabes, al final fueron derrotados. Y tengo un mapa que nos muestra las ciudades, si tú ves en este color verde, está Canaán, ahí está Amnón, Moab, Edom, Filistea. Y luego, ¿cómo quedó en el mapa? Ves a Manasés, Efraín, Judá, Simeón, Moab, Rubén. ¿Y qué es? Miren, versículo 23. Así que Josué tomó control de todo el territorio, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Le dio la tierra al pueblo de Israel como su preciada posesión y repartió el territorio entre las tribus. Entonces, por fin, la tierra descansó de la guerra. ¿Cuántos años pasaron? 7 años, hermanos. Y vean la división de la tierra donde él está ahora, el escritor Josué narrando. Ahora, vamos a ver el capítulo 12.
de esta serie La Conquista, y dice 11, pero es el 12. Israel conquista el este y el oeste. Ya conquistó el sur, el norte, ahora va el este y el oeste de la tierra prometida. Y recuerda, a manera de introducción de este capítulo, el capítulo 12 es un resumen de la primera mitad del libro de Josué. Y da una lista de los reyes y naciones conquistados por Josué al este y al oeste del Jordán. Y ojo, mientras el pueblo confiara en Dios y le obedeciera, caería derrotada una nación malvada tras otra. Dice, ahora vamos a ver el bosquejo. Israel derrota a los ejércitos del este. Israel derrota a los ejércitos del este del Jordán. Versículo 6, Israel derrotó a los ejércitos del este del Jordán en el tiempo de Moisés. Y la parte B de este capítulo es Israel derrota a los ejércitos del oeste. Del 7 al 8, Israel derrota a los ejércitos del oeste bajo el liderazgo de Josué. Desde el versículo 9 al 24, tenemos ahí, Israel derrota a ejércitos y 31 reyes bajo el liderazgo de Josué. Dice el texto, esos son los reyes del oriente del río Jordán a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle del Jordán. 2. Derrotaron a Sehón o Sejón, rey de los amorreos, quien vivía en Hesbón. Su reino incluía Aroer en el límite del valle Arnón y se extendía hasta la mitad del valle Arnón hasta el río Jaboc, el cual sirve de frontera con los amonitas, y este territorio incluía la mitad del sur del territorio de Galaad. 3. Sejón también controlaba el valle del Jordán y algunas regiones del oriente, desde el mar de Galilea al norte hasta el mar Muerto en el sur, incluso la ruta a Bet-Jesimot y a más al sur hasta la ladera de Pisga. Y si hasta ahorita dices, ¿qué está hablando? Mire, yo tengo un mapa para ayudarte a entender un poco más. El rey Og de Basán, el último de los refaitas, vivía en Astarot y Edrei. 5. Gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el monte Hermón hasta Salca, por el oriente a todo Basán, y hacia el occidente hasta la frontera con los reinos de Gesur y Macá. Y este territorio incluía la mitad del norte de Galaad, tan lejos como la frontera del rey Gesón de Esbón. ¿Y dónde queda esto? Ahí, hermanos. Lo estoy marcando ahí con rojo y ahora está en azul, tanto el este como el oeste, y este territorio que está hablando es de los amorreos, de Amón, de Moab, que quedaban en ese tiempo. Y ven ahí Galaad, en el norte del mar Muerto o del mar Salado. O sea, qué bonito es ir a la tierra prometida y conocer todos estos territorios en persona, porque hasta el día de hoy existen. Ahora, versículo 6. Israel derrotó a los ejércitos del este del Jordán en el tiempo de Moisés. Dice el versículo 6. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas habían destruido al pueblo del rey Sejón y el rey Og. Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. O sea, lo estoy marcando, está con rojo, ustedes pueden ver, y eso es lo que estamos hablando. Ahí ven, Rubén, Gad y Manasés oriental. O sea, Transjordania, si lo llamamos, del mar Mediterráneo, pueden ver esas tribus, y ahí es lo que se está refiriendo el mapa, parte de la tierra prometida. Ahora, la segunda parte de este capítulo, Israel derrota a los ejércitos del oeste bajo el liderazgo de Josué. 7. La siguiente es una lista de los reyes de Josué, que Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Jalad, que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión de las tribus de Israel. Entre paréntesis, ¿no? Versículo 8, lo cual abarcaba la zona montañosa, las colinas occidentales, el valle del Jordán, las laderas de montañas, el desierto de Judá y el Negev. Y los pueblos que vivían en esa región, ¿quiénes eran? Los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos y todos los que terminan, seos, hermanos, creo, ¿no? Esos son los reyes que Israel derrotó. Todos los enemigos, hermanos, fueron derrotados. Ahora, del 9 al 24, Israel derrota a ejércitos y 31 reyes bajo el liderazgo de Josué. Y ahí va la lista, 9. Esta es la lista. El rey de Jericó, el rey de Jaí, cerca de Betel. Versículo 10, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón. 11, el rey de Jarmut, el rey de Laquis. 12, el rey de Eglón, el rey de Geser. 13, el rey de Debir, el rey de Geder. 14, el rey de Orma, el rey de Arad. 15, el rey de Libna, el rey de Adulam.
16, el rey de Maceda, el rey de Betel. 17, el rey de Tapúa, el rey de Jefer. 18, el rey de Afec, el rey de Sarón. 19, el rey de Madón, el rey de Hazor. 20, el rey de Simron Merón, el rey de Achsaf. 21, el rey de Taanac, el rey de Megiddo. 22, el rey de Sedes, el rey de Joneb en el Carmelo. 23, el rey de Dor en la ciudad de Nafot Dor, el rey de Goyín en Gilgal. 24, el rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a 31 reyes, hermanos. 31 reyes. Y todos estos 2 capítulos hemos visto en esta serie La Conquista. Obediencia a Dios. La obediencia a Dios trae victorias, hermanos. Y vuelvo a decir, la obediencia a Dios trae victorias. Si hoy tú estás escuchando esta enseñanza y ves cómo los triunfos, las victorias, y al final tienen un proceso, sí, largo, inmediato, pero nunca te olvides que la obediencia a Dios trae victorias. 31 reyes derrotados, todo cuando fueron obedientes. Pero también hemos visto cuando fueron desobedientes, ¿se acuerdan de Acán? Sufrieron derrotas. Lo mismo sucede hoy. La obediencia a Dios trae victorias. Vamos a terminar este estudio con 4 conclusiones. Primero, cuando enfrentes batallas en la vida, recuerda que Dios pelea por nosotros. Nunca lo olvides, Dios pelea por nosotros. No tengas miedo. Segunda conclusión, obediencia integral a Dios trae como consecuencia victoria integral. Número 3, las victorias sobre el pecado y un cambio de vida conforme al de Cristo a menudo tiene un proceso de años. Nunca te olvides esto. Qué bueno si es inmediato en tu vida, pero a menudo es un proceso. Y número 4, Dios es soberano y sus promesas se cumplirán a pesar de nosotros y de las circunstancias difíciles. Así que, hermanos, si hoy estás pasando una situación difícil, una prueba, no sé, un momento que a veces uno está ahí por su desobediencia, bueno, regresa a los pies del Señor, obedece para que la victoria sea una realidad. Y si estás experimentando una batalla, sea con el enemigo, con la carne, con este sistema, recuerda, dobla tus rodillas, cree en las promesas de Dios, ten fe, la victoria va a venir, tú solo mantente en obediencia. Vamos a orar y vamos a terminar. Amado Jesús, muchísimas gracias porque para nosotros a veces es difícil entender cómo es que una situación difícil o quizás aparentemente una derrota puede resultar en victoria. Y me refiero a la cruz, me refiero a ti, Señor. Muchas personas pensaban que estabas siendo derrotado, que ahí morían las esperanzas de algo nuevo, del Mesías, pero tú resucitaste al tercer día y obtuviste la victoria sobre Satanás, aplastaste su cabeza, lo exhibiste como un desfile público avergonzándolo en la cruz. Por eso, Señor, tú estás vivo, has resucitado y la victoria es tuya. Y esa victoria hoy nos las das a nosotros. Por medio de ti somos más que vencedores. Ayúdanos a mantenernos firmes cuando vengan las batallas, cuando vengan las luchas, o aún con las luchas contra el pecado, que en este proceso que estamos viviendo, Señor, de santificación, tú nos ayudes a salir adelante y ayúdanos a ser obedientes a ti, porque obediencia integral, obediencia total, trae victoria total, trae victoria integral a nuestras vidas. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Pedimos esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, y si este mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir por tus redes sociales, y si deseas ser parte apoyando este ministerio, esta iglesia o los proyectos sociales que tenemos aquí en la iglesia, mira, hazlo a través de una ofrenda voluntaria, y ahí va a salir cómo lo vas a hacer, cuál es la cuenta. Hoy día tenemos ahora aplicativos, ¿no?, de los bancos que lo puedes hacer. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.